condiciones pues muy deplorables. Era castigo para la traición de la realeza. Bueno, esto nos cuenta la historia de la crónica. Y siguiendo de Fruela II, esto sobre la partición del reino. Fruela II se casa con una princesa de la Casa Real de Pamplona, Nunilo, y son reyes soberanos de Asturias en el año 910. Se les proclama la catedral de Uvieu, hay una entrega de la Casa de les Ágates como prueba de la su soberanía, y la cruz de les Ágates lleva grabada la cruz de Pelayo como símbolo del comienzo de su reino en el territorio originario de Asturias. ¿Por qué creo que es importante Fruela II para la historia de Asturias? Pues que Fruela II marca los comienzos de la actual territorialidad de Asturias. ¿Por qué decimos que si esta bandera que tenemos aquí por todos los días, y era la bandera de Alfonso III, y era la bandera del reino de Alfonso III, que llegaba desde Porto hasta Guipúzcoa, como decimos, ¿por qué eso no oye Asturias? Pues eso no oye Asturias por la que hubo la partición del año 910. Entonces ya al haber la partición ya se disebró los territorios y se empezó a llamar Asturias como tal al territorio primigenio y originario que yo creo que se quedó Fruela II, mientras que el otro ya se empezó a llamar Galicia y a la otra tierra de la meseta ya empezó a llamarse como Lleón. Entonces ya del año 910 vemos cómo se delimitan políticamente Galicia, por un lado, Lleón y Asturias. Entonces ahí tenemos el origen de la territorialidad nuestra asturiana de ahora, en el año 910, con Fruela II. ¿Cuál es la frontera? El río Eo. El río Eo marca la diferencia entre Galicia y Asturias, entre lo que reina Ordoño y lo que va a reinar Fruela II. Pero tú ya la otra frontera y el río Deva. El río Deva que limita, entonces no existía ni siquiera Vizcaya, era el reino de Asturias. Lo que delimita el fin del reino de Asturias con el territorio de los vascones independientes que después se llamará Guipúzcoa, pero como os digo, Guipúzcoa significa en euskera antiguo frontera. Después el reino de Pamplona, la su expansión, va a ir conquistando no solo Guipúzcoa, sino también la primitiva Vizcaya. Incluso en el siglo XII el reino de Navarra, ya convertido en reino de Navarra, el reino de Pamplona, va a llegar hasta Trasmiera, hasta el río Miera. Entonces la expansión del reino de Pamplona va a retroceder evidentemente lo que ya era territorio antiguo del reino de Asturias. Bueno, esto son una historia que tenemos, que ya la nuestra, que es también muy apasionante, ¿no? Porque son siempre guerras para aquí, conquisten terreno, hereden los príncipes, guerras entre los primos, y tiene una materia muy literaria, muy guapa, ¿no? Para investigar y fantasear también sobre nuestra historia, la historia de Asturias. Pues Fruela y la reina Nunilo se afirman en Asturias como soberanos. Lo cierto es que Fruela tenía mayor relación con Ordoño, ya que los dos temían que García no respetara el pacto. Entonces, bueno, había recelos entre los dos hermanos porque temían que el mayor realmente pues pasara lo que ya pasó, que al mayor los metía presos a los propios hermanos y que él se autoproclamaba como rey de todos los territorios. Tenían este miedo. Y lo cierto es que los crónicos nos cuenten que el propio Fruela II, que reinaba aquí en Uvieu, tenía mayor relación con Ordoño que con García. O sea, que tenían miedo de lo que pudiera hacer García, porque podía en cualquier momento romper el pacto y reclamar los derechos únicos, personales, como único heredero del reino, y no respetar el pacto. Entonces siempre vivieron con este miedo, y los crónicos nos dicen, a veces las crónicas hay que leer un poco qué es lo que quieren decir. Cuando una crónica medieval, de lo poco que escribí, dice que tenía mejor relación un hermano con otro, ya que había una guerra con el hermano, porque los cronistas no podían decir las cosas en aquella época muy después, hay que incluirlo. Si dice que tenía mayor relación con un hermano que con otro, y que había guerra con el otro hermano, no había entente por otro hermano. Eso nos dicen los crónicos, ¿verdad? Hay que saber interpretar también qué nos dicen los crónicos, porque siempre el cronista siempre tiene que dulcificar y poner todo lo que quede bien, pero claro, no puede ocultar que hay un conflicto. ¿Y cómo nos lo dice? Diciendo que había mayor relación con un hermano que con otro. Por el miedo de que el mayor hermano, deducimos, reclamará los derechos que correspondían como único heredero. Curioso. Bueno, la separación física y política de las tierras de Leo al Nervión, lo que se empieza a conocer en el año 910 como Asturias, las tierras de Leo al Nervión, Vizcaya,
convirtieron al reinado de Fruela II en una nueva independencia política para el viejo reino de Asturias, que correspondía con el viejo territorio de Alfonso I y de Alfonso II, antes de la expansión territorial del reino de Asturias hacia el sur. Por tanto, volvía a los orígenes primigenios del reino, el reino de Fruela II, otra vez el territorio de Alfonso I y Alfonso II, el mismo territorio que iba desde Lugo prácticamente hasta Vizcaya. Los actos oficiales de Fruela II están horneados, adornados con gran signo de realeza entre estos años. Nos cuentan las crónicas, los años 910 y 924, cuando el rey de Asturias en este territorio. La abonación de la escasez de los ágates para estrenar su reinado y una prueba de ello. Prueba de la so majestuosidad, de la so riqueza, de la so ayuna como rey, de la so intención de ser un soberano, digamos, con toda la carga de soberanía y de realeza que requería entonces el cargo, ¿no?, de rey. Un rey auténtico, ¿no? En el año 912 dona a la iglesia de Ubieu les villes de Gozón, de Bárcena, de Luerces, y failo con el título de Fruela Rey, fiu de los reyes Alfonso y Ximena. Digo esto porque a mí duele como asturiano que se diga que Alfonso III era el último rey de Asturias. No es verdad. Cualquiera que estudie bachillerato sabe que Fruela II fue rey, reinó a título de rey. Incluso el fiu de Fruela, Alfonso IV Froilani, también se ungió, y era una ceremonia de ungimiento, digamos, de poner unos óleos en la frente, y era la ceremonia de ensalzamiento real, de proclamación del rey en la catedral. Por eso hablamos del ungimiento, más que de la coronación expresa. Había un ungimiento que hacía el obispo en la persona, en la cabeza del rey, con unos óleos sagrados. Esa ya era la ceremonia de proclamación del rey en el reino de Asturias, no la coronación, no la imposición de una corona en la testa, ¿no? Y esto, pues lo vemos que el rey Fruela II fue legalmente y legítimamente ungido como rey de Asturias. Y el sofiu también, Alfonso IV, también fue legítimamente ungido como rey de Asturias. Por lo tanto, el último rey, si acaso, sería Alfonso IV Froilán, no Alfonso III. La donación de las tierras, de las villas, a la iglesia de Ubieu, y también un símbolo de majestad. Solamente el rey podía hacer esto, lo de donar unos territorios a la iglesia de Ubieu, al arzobispado de Ubieu. Eso solo lo podía hacer un monarca, no podía hacerlo cualquiera. O sea, dónote, regálote la villa de Gozón, el territorio de la villa de Gozón de Bárcena, te lo regalo a la iglesia de Ubieu. Bueno, eso ya era prueba de su majestad, prueba de que ya era rey. En 914 muere García en Lleón, su hermano. Y Ordoño II lo sucede en Lleón como rey, asuntando por lo tanto las tierras de Galicia y de Lleón, y quedando Fruela II como rey de Asturias, en el territorio tresmontano, o sea, más allá de las montañas. En la Llévana hay constancia de que Fruela II llegó a ser un rey muy popular, testimoniándose que reinaba el príncipe Don Fruela en el año 914, y en el año 915 se consta también por documentos que Don Fruela reinaba en Asturias. Por lo tanto, son pruebas de que él gobernó a título de rey soberano en este territorio. Además, hay muchas constancias históricas de que en este territorio menciones al su reinado como el nuestro príncipe Fruela, o que ya era rey Nubieu. Entonces, cuando se falaba de príncipe, se falaba también como sinónimo también de rey. O sea, había una confusión de príncipe, rey, era la misma figura. Cuando se falaba de el nuestro príncipe Fruela, están falando del soberano Fruela. Pero en otro documento dice expresamente que ya era rey, rex, en Nubieu, noveto. Era rex. Por lo tanto, no tiene ningún título ilegítimo el rey. Era un rey legítimo de Asturias, fruto de esta partición. En el año 916 confirma Fruela II el cenobio de Valdecésar. Estoy dando vos pruebas históricas de que él ejercía como rey soberano. O sea, que no hay ninguna ficción de que él fuera bueno, que vino... No, ella era rey legítimo y soberano de Asturias. Y las pruebas que tenemos son los documentos, las cesiones y las donaciones que él firmó y decretó como rey, rey soberano de Asturias. En el 916 confirma los cenobios de Valdecésar, los monasterios.
En 1918 dona la villa de Candás a la iglesia d'Ubieu, con las iglesias de San Félix y Santa Olalla, y cede Santiago de Viñallo a la iglesia de Lleón. Estas donaciones y cesiones son también prueba de la su majestad, prueba de la su realeza y prueba de que era efectivamente el rey de Asturias, en ese territorio que os comento, del río Eo hasta Vizcaya, hasta el río Deva. Muere la reina en un hilo y vuelve a casar en segundas nupcias con la princesa Urraca.